9:36 de la mañana. Bueno, entramos al tema. Por primera vez, expertos en minería ilegal de 6 países de Latinoamérica se reúnen en Lima para analizar impactos de esta actividad en Cuenca Amazónica. Nunca más oportuna esta iniciativa, porque justamente en este momento en el Perú estamos en plena discusión al respecto. Hay presiones muy fuertes para que se flexibilice todo lo que se refiere a la vigilancia del medio ambiente, de los excesos con respecto o amenazas al medio ambiente, y al mismo tiempo también el gran movimiento de varias entidades gubernamentales y ONGs. Doctor César Ipenza, le vamos a pedir a usted que nos cuente un poco cómo nace la iniciativa, quiénes son los que concurren, y luego conversaremos también con dos distinguidos ambientados, dos invitados, uno de Colombia y la bióloga de Bolivia. Bueno, buenos días. En principio, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, con el auspicio de la Secretaría de la Comunidad Andina y el Ministerio del Ambiente y el auspicio de la Fundación Avina, estamos generando un proceso de diálogo para, a nivel de los 6 países de la cuenca amazónica, empezar a compartir experiencias y analizar qué está pasando respecto de la minería ilegal. Si ponemos a analizar las experiencias, creemos que podemos aprender unos de otros de lo que se está haciendo bien y de lo que no se está haciendo bien, que permitan ayudar a los estados a asumir un rol mucho más activo respecto a las implicancias de la minería ilegal. Estamos haciendo análisis, en primer lugar, de países, pero luego vamos a compartir experiencias y a señalar qué significa la minería ilegal a nivel de la cuenca amazónica. Comentaba que uno de los análisis preliminares de esta investigación, que va a ser publicada mucho más adelante, es que, por ejemplo, el uso de mercurio, si bien es cierto, es una sustancia sumamente tóxica y ya Naciones Unidas está negociando un convenio de mercurio a nivel mundial. Estos 6 países, si sumamos el consumo anual de mercurio, estamos hablando aproximadamente de 400.000 toneladas anuales de mercurio, y eso liberado al río Amazonas es sumamente Dios mío, fuertísimo, ¿no? 400.000 toneladas de mercurio. Yo preguntaba en la pausa si entre los países amazónicos que van a ser parte de este foro, de esta reunión, ¿hay alguno en situación tan grave como la peruana? Y la respuesta inmediata fue: no crean que somos ustedes. Hay unanimidad. Vamos a dejar, por ejemplo, que el doctor Leonardo Isa nos cuente la experiencia de lo que viene sucediendo en Colombia. Bueno, en Colombia tenemos, de acuerdo a un censo minero que se hizo en el año 2011, se identificaron 15.000 unidades de explotación minera en el país. De esas 15.000 unidades de explotación minera, el 60% son ilegales, es decir, que no cuentan con el título minero, con la autorización del Estado para llevar a cabo la actividad. Pero esto no es el único problema, que no tengan un título minero, bueno, hasta ahí pues digamos el tema sería únicamente legal. Adicionalmente, pues no cuentan con ningún tipo de licencia, de cumplimiento de estándar ambiental, las condiciones de seguridad industrial pues son casi nulas, por eso se presentan tantos accidentes y muertes. En un solo año nosotros identificamos 200 muertos como consecuencia de los accidentes que se presentan en las minas. Las condiciones laborales son paupérrimas. No, muchas Aquí veces... nosotros hacemos una distinción que yo creo que es un exceso de sutileza entre minería informal y minería ilegal, ¿no es cierto? Así es. Así es. ¿Cuál sería la diferencia real? Bueno, ambos incumplen todas las reglas, todas las normas, los estándares ambientales, sociales. Sin embargo, la diferencia es dónde operas. Por ejemplo, para Madre de Dios hay una discriminación y hay una zona donde se permite la minería, que es el 9% del territorio aproximadamente, y puedes desarrollar incumpliendo las reglas, los estándares y las normas, pero Ese vas a sería poder... un informal. Es un informal. Pero si operas en la zona de exclusión de minería, eres un minero ilegal y ahí eres perfectamente interdictable, ¿no? Bueno, y el caso boliviano, a ver si nos cuenta Cintia Silvia, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, para empezar, la minería ilegal abarca territorios en todo el país, ¿no? En nuestro caso, en la zona amazónica, el impacto es mucho menor en este momento. Sin embargo, ya vemos que hay un avance hacia la Amazonía de minería ilegal. Para nosotros la minería ilegal es la que opera sin permiso, ¿no? No hay más discriminaciones. Sin embargo, son operaciones tan pequeñitas, tan familiares, que se desprenden de minería legal,
es que no tenemos información correcta sobre la magnitud de esta operación, pero por encima de todo sí sabemos que son familias que tienen como único ingreso, trabajan en condiciones terribles, pero además operan sobre territorios indígenas o sobre áreas donde el derecho agrario o áreas protegidas o donde hay un derecho agrario, pero el proceso de otorgación de derecho minero, por ejemplo, nunca discrimina sobre qué tipo de derechos se está sobreponiendo, y ahí lo que se nos está generando en realidad son conflictos sociales entre las comunidades que o están peleando contra los mineros o quieren entrar al negocio, ¿no? Entonces, sí, claro, es un panorama complejo. Ahora, la primera cuestión que deseaba plantearles es la siguiente, es decir, todo esto es resultado de una inacción de los estados, de los gobiernos, por un lado, y por otro lado quizá de una política que lo que quiere es perseguir, ¿no? Eliminar, cuando en verdad aquí al final de cuentas estamos ante realidades asociativas de explotación que tienen que encontrar una legalización y una racionalidad medioambientalista, entre otras cosas, racionalidad empresarial, etcétera. ¿Cómo se camina en ese sentido en las experiencias de ustedes en cada uno de los países? Bueno, en el caso de Colombia, en los últimos 15 años se han ofrecido por parte del Estado 3 oportunidades de formalización minera. El Estado les ha invitado a todos estos mineros que están haciendo la actividad ilegal a que pues llenen algunos requisitos, tal vez un poco más flexibles que los que se le exige a la gran minería, y que cumplan. Digamos, el balance que se ha hecho hasta el momento es que menos del 1% de estas solicitudes han logrado la legalización. Cuando un profesor en una clase le pierden de 40 estudiantes 39, pues yo creo que tal vez la culpa sea del profesor. En este caso, pues el gobierno pues no parece que no ha entendido la realidad de la minería informal, y pues tal vez esta ha sido una de las consecuencias, que hoy en día haya tanta minería ilegal con los efectos ambientales que se conocen. Pero claro, ahí el tema es pues precisamente que el proceso de formalización es muy complejo, exige demasiadas cosas y no parte de un hecho real, es decir, que en realidad la gente necesita empleo, también tiene que tener otras alternativas si es que queremos que abandone parte de ese trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo es el caso boliviano? Así es. En el caso boliviano se está trabajando en 2 líneas. Para empezar, la primera, que es interdicción, sobre todo en las áreas de frontera, donde además se complica el tráfico de oro con narcotráfico y con tráfico de combustibles. Como nosotros subvencionamos el combustible, tenemos muchos problemas. Pero hemos tratado de equilibrar creando la empresa boliviana del oro, que es una empresa estatal, que trata de ofrecer una oportunidad y controlar la comercialización, porque uno de los elementos que hemos identificado es que esta gente que trabaja en los ríos, pues luego no tiene quien venderle, y no es que no puede andar con la bolsa de oro recorriendo toda la Amazonía, muy peligroso, y termina vendiendo a precios muy bajos a rescatistas que en muchos casos, en el caso Madre de Dios y de Azuches, vienen del Perú, y en el caso del Cerro San Simón, por ejemplo, vienen del Brasil. Entonces, el Estado está ofreciendo una oportunidad de comercializar legal y de manera más segura. Entonces, ya es un paso. Y el siguiente paso, estamos tratando de impulsar la revisión de la normativa ambiental y de la otorgación del derecho minero, porque como bien decía en Colombia, por un lado son procedimientos súper engorrosos. Entonces, claro, para una familia o una cooperativa de 20 personas ir hasta La Paz a hacer el procedimiento no tiene sentido, muy costoso. Pero además el procedimiento ambiental, por ejemplo, para sancionar o para fiscalizar, etcétera, las instituciones estatales no tienen la capacidad suficiente, no hacen el seguimiento. Realmente no conocemos cuántas operaciones ilegales tenemos en la Amazonía, ni desde la visión ambiental ni desde el derecho minero. Entonces, la debilidad institucional para hacer un seguimiento, un control, también tiene que mejorarse, y estamos impulsando la revisión del Código Minero. Y bueno, y habrá luego que caminar por la vía de la ley ambiental para ajustar los procedimientos a la realidad. Miramos el caso peruano y después quizá un poco qué es lo que se está haciendo, gracias justamente a los especialistas y los técnicos, porque el Estado también es bien pesadito, ¿cierto? Se va lento, es un elefante que no entiende necesariamente todo, pero a ver, ¿cuál es el caso peruano en este momento?
Bueno, tenemos absolutamente todas las regiones del país con presencia de minería ilegal y los niveles de avance, bueno, los procesos vencen en octubre de este año, ¿no? Sin embargo, no hay suficiente capacidad tampoco de respuesta por parte de los gobiernos subnacionales. Los gobiernos regionales son los responsables de la formalización. Pero también eso se traduce en no se han asignado recursos económicos para que puedan asumir este reto. Tenemos un marco normativo importante, reciente, ¿no? Son 9 decretos legislativos que se han dado para enfrentar la minería ilegal y también para formalizarla, pero hasta ahora no hay recursos. Entonces, si estamos hablando de 12.000 personas que se quieren formalizar en Arequipa o 5.200 en Madre de Dios, el personal no es suficiente para, en primer lugar, evaluar todos estos instrumentos de estas 5.000 posibles personas que van a realizar la actividad y en segunda instancia para fiscalizar que se cumplan los compromisos asumidos en los instrumentos de estas personas, ¿no? Y no hay posibilidades, porque me he quedado muy impresionado con estas 400.000 toneladas de mercurio que se vierten a la cuenca amazónica, no hay posibilidad de controlar la comercialización del mercurio, porque 400.000 toneladas de mercurio no es que se puedan pasar así nomás en un camioncito. Con el río. Estos decretos legislativos han permitido ingresar al mercurio como un insumo químico fiscalizable, ¿no? Entonces, hoy en día la SUNAT controla el ingreso, por ejemplo, para Madre de Dios a través de una ruta fiscal, el comercio de mercurio, y antes nos vendía, por ejemplo, mercurio Estados Unidos y España, pero han entrado en vigencia normas que permiten a ellos exportar mercurio. Entonces estamos importando mercurio de México y de la China, pero también a raíz de estas medidas está ingresando de Chile y de Bolivia de contrabando mercurio. Entonces se requiere, por tanto, empezar a analizar el tema de manera articulada para poder dar soluciones articuladas. Por ejemplo, el tema de las dragas que se desplazaban, operaban en Perú y cuando había interdicción operativa se desplazaban hacia Bolivia. Entonces se requiere articular hacia el Estado. Entonces parte de nuestro trabajo es proponer acciones para que se articulen los diversos estados y den una respuesta articulada y efectiva. Quizá valdría la pena invitar a la bióloga Cintia Silva de Bolivia a visitar la zona más afectada de Madre de Dios, porque comenzó así también, con pequeños grupos familiares que la daban oro, y si usted lo ve hoy, realmente es para espantarse, ¿no? Y para espantarnos todos, porque esa afectación de un sector de la Amazonía va a terminar afectando al planeta entero. No, sí. Completamente cierto, ¿no? He visto los estudios, el trabajo que hacen los compañeros del Perú, y para nosotros es una preocupación que lleguemos a ese nivel. Pero parte también de la necesidad de conversar es que para el Madre de Dios ya llega a Bolivia con toda la cantidad de sedimentos y contaminación que viene al Perú, y nosotros se lo pasamos al Brasil en peores condiciones. Entonces, al final es una necesidad de acción conjunta en el marco de las cuencas, ¿no? En el caso de la cuenca amazónica, en el Suches tenemos el problema permanente. Hemos tratado de trabajar con el Perú, el Ministerio de Medio Ambiente y los dos ministerios han estado haciendo trabajo conjunto, pero se requiere una acción más permanente, ¿no? Más consistente en el largo plazo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por gracias a ustedes. Esta visita, que vaya muy bien este trabajo, y le pondremos más atención, sobre todo a los resultados, ¿no? Porque aquí también de la otra cosa, que lamentablemente el tiempo nos ha ganado, sería precisar si en efecto el Estado o los Estados son lo suficientemente comprensivos de lo que hace la academia y el especialista. Y ahí hay también probablemente una contradicción, ¿no es cierto? Bueno, y comprometer al doctor Ipenza para que nos haga llegar los resultados de este por supuesto. primer encuentro. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. 9:50, una pausa y...